¿Y yo qué? Hoy, como podéis ver, nos encontramos en un lugar especial. Y es que he aprovechado el final de mi periodo en el Reino Unido para echar un par de días en Londres. Y no podía dejar pasar la ocasión de marcarme un vídeo aquí, en una de las ciudades donde han ocurrido más cosas sobre la música en el último siglo. Si no la que más, vamos. Y aprovechando que en marzo me traje este libro, The Great British Recording Studios. Muchas gracias, Robert. Vamos a marcarnos un tour por los que son o fueron los mejores estudios de grabación en Inglaterra, y algunos de ellos incluso del mundo. Este país experimentó un desarrollo enorme en esta industria después de la Segunda Guerra Mundial, utilizando la música para alegrar una sociedad que se encontraba devastada tras los bombardeos y la miseria. Y es que, como dice en el libro, antes de la televisión, el sonido era el rey. Así que si estáis listos para un montón de datos curiosos y lugares que también merecen la pena visitar en esta ciudad por su propia historia, acompañarme en este paseo. El metro lo pago yo. ¡Vamos al lío! Pues como imaginaréis, este vídeo no se puede empezar de otra forma que no sea hablando de Abbey Road, conocido como EMI Studios hasta 1970, cuando los Beatles inmortalizaron el famoso paso de cebra enfrente del estudio, naciendo así la leyenda. Y es que probablemente sea el estudio más conocido del mundo. Se encuentra a unos 15 minutos de Regent's Park, y aquí se han llevado a cabo algunas de las grabaciones más relevantes de la historia, así como innumerables desarrollos y avances en este arte, ciencia o como lo quieras llamar. Los Fab Four de Liverpool grabaron aquí 190 de las 210 canciones de su carrera, haciendo que la historia de ambos vaya prácticamente de la mano. Pero es importante recordar que no solo ellos han inmortalizado sus canciones en este estudio. Pink Floyd, otra de las bandas más importantes de todos los tiempos, grabaron aquí dos de sus álbumes más importantes, The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Y al igual que los Beatles, desarrollaron un montón de técnicas y formas de afrontar las grabaciones. Entre otros, aquí grabaron también Cliff Richard, Aretha Franklin, Duran Duran y más recientemente artistas como Amy Winehouse, Radiohead, Oasis, Adele, etcétera, etcétera. La lista es interminable, vaya. Pero este estudio también es famoso por sus grabaciones de música clásica, destacando entre otras las grabaciones del director Ernest von Karajan, ya que en su famoso Estudio 1 hay espacio suficiente para una orquesta al completo, lo que ha permitido también grabar muchas de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos, desde Star Wars al Señor de los Anillos, pasando por Harry Potter y más recientemente Los Vengadores. Además, fue el sitio donde el sistema estéreo fue creado, de la mano de Alan Blumlein. A finales del 2009 el estudio casi se puso en venta y se planeaba su demolición para construir viviendas. Sin embargo, el gobierno británico lo declaró parte de su patrimonio, evitando así que el edificio sea modificado. Y es que en este sitio histórico se ha creado gran cantidad de la música que forma parte de la memoria colectiva de todo el planeta. De hecho, si buscas Abbey Road en Discogs, que para el que no lo sepa, aparte de una página de compraventa de discos, es una de las bases de datos más grandes sobre trabajos musicales. Puedes ver que cuando se grabó esto, en junio del 2019, el estudio había participado en 14.064 publicaciones. 14.064, que vale, muchas son reediciones y tal, pero sigue siendo una cifra bestial. Por cierto, cuenta con una cámara 24 horas en su web, donde puedes ver gente cruzando el paso de cebra todo el día. Vaya, un sitio que sin duda merece la pena visitar. Vamos a por el siguiente estudio. More or less. Nos encontramos ahora en el estudio Olympic, en el distrito de Barnes, al suroeste de Londres. Y quizás se trate también de uno de los estudios más icónicos de la ciudad. Desde la década de los 60 a los 80, estas paredes también albergaron a gigantes de la industria, desde Eric Clapton a Stevie Wonder, pasando por Quincy Jones, Deep Purple, Ray Charles, y la lista continúa. De hecho, si buscamos también en Discogs, vemos que hay 5.409 publicaciones que de una manera u otra han pasado por aquí, que no está nada mal, oye. Pero si tenemos que destacar a alguien en este estudio, entonces tenemos que hablar de tres agrupaciones. En primer lugar, a los Rolling Stones. Sus satánicas majestades trabajaron intensamente en este estudio desde 1966 a 1972, produciendo 6 de sus álbumes más destacados, entre ellos Exile in Main Street y Let It Bleed.
Otra de las bandas más destacadas que trabajaron aquí fue Led Zeppelin, los cuales grabaron gran parte de sus 3 primeros álbumes aquí, es decir, los Led Zeppelin 1, 2 y 3. Y fue aquí donde el ingeniero Glyn Johns desarrolló su famosa técnica de grabación de baterías, utilizando únicamente 3 micrófonos, dándole a Led Zeppelin y a su batería John Bonham ese sonido tan característico. Por otro lado, Jimi Hendrix también trabajó aquí de manera intensa, a finales de los 60, grabando los 3 discos de su banda The Jimi Hendrix Experience, Axis, Bold as Love, Are You Experienced y Electric Ladyland, que incluyen canciones tan famosas como Purple Haze o All Along the Watchtower. Por otro lado, este estudio también fue utilizado para grabar bandas sonoras muy conocidas, como por ejemplo la de Italian Job en 1969 o la de Jesucristo Superstar en 1973. Se dice que gran parte del éxito de este lugar fue debido a la calidad de sus ingenieros, pues crearon una gran cantera de profesionales que compartían sus técnicas, sin guardarse ningún secreto. Y al igual que ocurría en otros estudios de la época como Abbey Road, el equipo con el que trabajaban aquí era creado y construido específicamente para ellos, lo que provocó que cada estudio tuviese, aún más si cabe, su propio sonido característico. Sin embargo, en el 2009 el estudio cerró y ahora el edificio alberga un cine, pero al menos el sitio donde se produjeron todos estos pedacitos de historia sigue en pie. Vamos a por el siguiente. Para acabar con el tridente de los estudios más famosos de Londres, hemos venido precisamente a Trident Studios. Estamos en pleno Soho, a 10 minutos de la estación de metro de Oxford Circus. Y aunque parezca un sitio bastante corriente, en esta calle tan estrecha se han desarrollado carreras musicales de vértigo. Según Discogs, en este estudio se han publicado 4.387 trabajos profesionales. Casi nada. Su primer hito fue la grabación del single Hey Jude de los Beatles, los cuales dejaron Abbey Road y vinieron expresamente a este estudio para grabarlo. Por ser el primero del país en permitir grabar con 8 pistas. Hey, 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 hey Jude. I'm too great if you do twist and shout. Esta publicidad les permitió que otros grupos y artistas vinieran a ver qué es lo que ocurría aquí. A finales de los 60 y durante los 70 muchos artistas aprovecharon la libertad creativa que daba Trident y que se diferenciaba mucho de otros estudios más ortodoxos como Abbey Road para establecer sus carreras profesionales aquí. Podemos destacar de nuevo 3 nombres. David Bowie, que grabó algunos de sus álbumes más famosos en este edificio, como por ejemplo Ziggy Stardust, Honky Dory, Space Oddity o Aladdin Sane, que incluyen canciones tan icónicas como Life on Mars o Starman. Otro artista que estuvo muy ligado al estudio fue Elton John, que trabajó en 8 de sus álbumes aquí, en algunos grabando, otros mezclando y otros durante el proceso completo, con canciones como Your Song, Rocketman y muchos más, que con esto de que ha salido el biopic se está hablando aún más sobre él. No he podido verla aún y no sé si en ella se hace alguna referencia al estudio, pero donde sí sale es en Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Don't be so dramatic, darling. You're recording an album tonight. Let's go! Y es que Queen también estuvo muy ligado a este estudio durante sus inicios, grabando aquí durante sus 4 primeros álbumes. Con tracks tan conocidos como Killer Queen, Seven Seas of Raya o Keep Yourself Alive. Y es que Norman Sheffield, el dueño del estudio, fue el manager de la banda durante sus primeros años, dejándoles utilizar las instalaciones de manera limitada cuando no había nadie grabando. Y es que curiosamente, y justo por esto, se dice que Paul McCartney ayudó indirectamente a la banda, ya que solía reservar sesiones en el estudio muy largas y no siempre acababa apareciendo, haciendo que Queen pudiese trabajar muchas más horas de las previstas. Y si hay una cosa que conecta a todos los artistas que os he nombrado, aparte del propio estudio en sí, fue su famoso piano de cola, que fue una de las atracciones principales para que muchos artistas grabasen aquí. Se trataba de un Bechstein que en el momento de entrar en el estudio tenía más de 100 años y que ha sido descrito como el mejor piano para rock and roll jamás creado. Puede oírse en canciones como Hey Jude, Life on Mars, Your Song o Killer Queen. Sí, todas estas canciones fueron grabadas utilizando el mismo piano. El mismo. A mí personalmente me estalla el coco con estas cosas. Por otro lado, otra de las cosas que más me sorprende de este estudio es su localización. Desde luego yo nunca hubiera dicho que aquí se crearon semejantes trabajos y canciones. Como dijo una vez el productor Tony Visconti, podías acercar el oído a esta reja y saber cuál iba a ser el próximo single de George Harrison. Vamos, mejor que Spotify, vaya. Vamos por el siguiente. Vale, okidoki, un pequeño inciso. Se podría decir que estos 3 estudios eran los principales que hubo en esta ciudad durante la década de los 60 y los 70, pero claro, como podréis imaginar, había muchísimos más. Por cierto, tengo un grupo de borrachos detrás que no me deja. Todos con discos y canciones icónicas. Si quisiera hablar de todos y cada uno de ellos tendría que hacer un vídeo de unas 10 horas y echar en Londres por lo menos una semana. Y no tengo ni el dinero ni la ropa para ello. Así que os voy a dar unas pequeñas pinceladas de otros estudios que también fueron muy importantes. ¡Vamos lío!
Vale, nos encontramos ahora en Oxford Circus, en pleno corazón de Londres. Y en la cuarta planta del edificio Peter Robinson, donde hay ahora una gigantesca tienda de Nike, se encontraba Air Studios, fundado por George Martin, el famoso productor de los Beatles. Este fue su propio proyecto personal, y es que tras las ganancias millonarias que producía la banda, 2,2 millones de libras de la época, George seguía cobrando solo 3.000 libras al mes, por lo que rompió su contrato y comenzó su propia andadura, lo que le llevó a crear otro estudio, hermano de este, en la isla de Montserrat, la cual me pilla un poco lejos, así que solamente voy a poner fotos. George Martin dejó el estudio en 1991 y ahora se encuentra en una localización diferente, centrándose sobre todo en bandas sonoras. Seguimos. Hola, hola. Vale, estamos ahora en Wessex Sound Studios, a 5 minutos del Museo de Historia Natural. Curiosamente, este estudio se montó en lo que era una iglesia del siglo XIX, un sitio bastante peculiar para montar un estudio. Y aquí se grabó el primer y único álbum de estudio de la banda Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, o el famoso London Calling de The Clash, además del celebérrimo ritmo de We Will Rock You de Queen, a base de palmadas y golpes en el suelo. Vamos al siguiente. En el número 35 de Portland Place, en el que ahora mismo se encuentra el Consulado de Colombia, muy cerca de Regent's Park, Oxford Circus e incluso Abbey Road, se encontraba uno de los primeros estudios independientes que se creó en la ciudad. Se trataba de IBC y empezó a hacerle competencia a los grandes sellos, que hasta entonces eran intocables. Hablamos de EMI, Decca, Philips o Pye. Y aquí se grabó, por ejemplo, el álbum debut de la banda The Who o el famoso You Really Got Me de The Kinks, entre por supuesto muchos otros como los Bee Gees, los Rolling, etc. Continuamos. Estamos ahora enfrente del número 13 de Savile Row, en el edificio que fue sede de Apple Corps. Pero no el Apple de Steve Jobs, no, ese no, sino la empresa que crearon los Beatles para sus propios intereses artísticos, y en el que acabarían formando su propio estudio de grabación. Aunque con la separación del grupo, el estudio no tuvo al final toda la actividad que se esperó de él, siendo únicamente utilizado para el álbum Let It Be. Sin embargo, el edificio es muy famoso, por ser el sitio donde el grupo realizó su último concierto, el famoso directo en la azotea. Y es que para mucha gente Apple ha sido visto como un experimento fallido, pero que no deja de ser un sitio histórico. Vale, pues vamos a por el último de la lista. Para finalizar, nos encontramos en el 129 de la calle Kingsway, en el distrito de Holborn, a 5 minutos del Museo Británico. Aquí se encontraba el estudio Delane Lee. Como muchos otros estudios, fue utilizado por los clásicos de la época. Los Rolling, Deep Purple, The Who, y también fue el sitio donde Jimi Hendrix grabó Purple Haze o Hey Joe. Pero quizá una de las canciones más populares que se hicieron aquí fue la de House of the Rising Sun de The Animals, clasicazo donde los haya, vamos. Sin embargo, el estudio cerró y se trasladó a otro edificio, siendo este que está aquí ahora una farmacia. Y eso ha sido todo por hoy. Me he dejado muchísimos estudios en el tintero. Decca, Philips, Pye... Pero creo que con lo que hemos visto hoy nos podemos hacer una idea de la cantidad de estudios que proliferaron en este país y que marcaron el rumbo de la música moderna. Espero que os haya resultado interesante toda la info que os he contado aquí y que os haya abierto una nueva ventanita de conocimiento. La verdad es que en el mundo de la música llama la atención muchos aspectos, pero la parte de producción y grabación no es una de ellas. Sin embargo, para mí es algo apasionante, porque puedes conocer cómo fueron creadas esas canciones que hoy día son parte de nuestra historia. E incluso presentarte en los sitios donde una vez nuestros artistas favoritos cruzaron las puertas para inmortalizar esos himnos. Por un momento se puede compartir con ellos el mismo espacio, pero no el mismo tiempo. Pero bueno, yo me conformo con ese 50%. Inventad la máquina del tiempo ya. Lo dicho, espero que os haya servido y que lo hayáis encontrado interesante. Nos vemos en breve con nuevas historias de sonido. Un saludito.